bienvenidas a esta primera edición del programa Conversemos del Espectador. Queremos inaugurarlo con un invitado muy especial y es un honor para nosotros tenerlo acá, que es Nicolás Rincón. Vamos a hablar sobre lo que es el documental. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. El documental, o sea, un género complejo, no muy comercial. ¿Por qué se dedicó usted precisamente al documental? Yo siempre he creído, o sea, siempre me ha encantado el cine y siempre he sentido, ahora lo sé, pero siempre he sentido que en el centro del cine había algo que era el documental, ahora lo sé, que es como la relación a la realidad. Y es la realidad la más cercana que podemos tener nosotros. Siempre que he visto cine me fascinaba ver películas de Japón, en África, en Europa y de pronto entender que gente que vivía lejos de mí de un momento a otro se volvían muy cercanas y yo podía participar en eso. Y el documental tiene esa calidad y es que es como una proyección a la realidad directa. Y eso me fascina porque sabemos que cuando vemos un documental el director no manipuló totalmente la gente, que hay cierta ética ahí, la ficción también la puede tener y la tiene, pero digamos en el documental estamos en una escuela de realidad y que la relación con la gente que está filmada es una relación abierta. ¿Es la realidad más ficcional o la ficción más real? ¿Cómo ve esa relación tan compleja si tenemos en cuenta que lo importante, creo yo, es la credibilidad en últimas? Sí, yo creo que de hecho es como más que todo es como darle, a veces funciona es como para darle al espectador como una puerta de entrada, decirle esto que está viendo se lo inventó alguien, eso es la ficción, y esto que está viendo sucedió en algún momento. Y en realidad pues sabemos, ¿no?, que esas dos fronteras son muy difusas y que se pueden crear. A mí lo que me interesa del cine es que el cine cuando es ficción o cuando es documental tiene una relación con la realidad y que muchas veces, aunque sean actores, profesionales, todo eso, lo que yo siento es que está en juego una realidad que a veces los buenos actores dan de sí y como que se escapan del guión preestablecido y hacen cine. Eso me acuerdo mucho de los primeros ensayos de cine son los de los hermanos Lumière, que están grabando su familia y la gente lo que ve es que las hojas se mueven o cosas de realidad, como marcas de realidad. Eso es para mí la fuerza del cine en general, que tiene el documental mucho más que a veces la ficción. A veces me parece que la ficción se pierde en esa idea de un director que controla absolutamente todo y que realmente no deja participar a nadie más en su proyecto. Digamos, eso es un problema del cine, también puedo encontrar problemas en el documental, pero se complementan muy bien. Yo siempre he creído que hay como una complementariedad. Es llamativo, irónico, que las películas, digo yo, ¿no?, desde mi ignorancia, que dicen basado en hechos reales son las que más acogida tienen, pero el documental que está basado en más hechos reales, no. ¿A qué aduce usted esta? Eso es como un argumento de marketing, es como decirle, miren, vamos a ver algo que sucedió de verdad, pero usted nunca va a estar confrontado a esa realidad. Eso es basado en hechos reales. O sea, es decir, esto sucedió alguna vez en la vida, pero no se preocupen que no va a ser afectado. El documental no tiene esa frontera. Cuando sucedió, la gente sabe que está sucediendo, entonces a veces no sabe cómo mirar eso, está realmente sucediendo, entonces genera mucha más... las angustias del documental son mucho más fuertes que las angustias de la ficción, por ejemplo. Y a veces el espectador se puede perder o todo eso frente a esa noción. Y muchas veces, por ejemplo en Colombia, se dice, no, es que estamos cansados de esta realidad, o entonces queremos ver otra cosa, entonces queremos ver algo como más alambicado y todo eso, cuando en realidad las historias que están alrededor nuestro son fantásticas y son hermosas. Por ejemplo, Blanca, que es una campesina desplazada, uno puede imaginar, bueno, ya conozco esa problemática, y en realidad cada familia tiene una historia particular. Busque la otra peluca, papi. La de Carlos. No está en la vitrina, ¿verdad? Sí, papi, yo lo metí todas dos allá. Estaba hablando usted de Blanca, la protagonista precisamente del documental Noche Herida, que ganó el año pasado uno de los premios del festival de la mejor película colombiana. ¿Cómo fue la búsqueda y el encontrar a Blanca para el documental? O sea, ¿cómo es el proceso? Primero tengo la idea y me pongo a buscar, o a partir de encontrarla reelaboro todo. Eso, digamos, Noche Herida era primero una pregunta, era qué pasaba con las familias desplazadas del campo en la ciudad,
cómo podían reconstruirse, sobre todo qué hacían con su bagaje cultural, ¿no? La tradición, lo que decimos folclore, pero en realidad son cosas muy vivas en ellos. Y esa era la pregunta, entonces yo quería buscar familias para comprender primero, ¿no? Y poco a poco vi algunas y de un momento a otro encontré a Blanca, después de como 2 años de trabajo de búsqueda en distintos barrios de Bogotá, en Soacha, en Ciudad Bolívar. Y Blanca viene desplazada del campo desde hace unos 10 años y tiene una fuerza, es tan fuerte que a veces Blanca trae el campo a la ciudad. Y digamos lo que yo quería saber era cómo hacía Blanca para, en este caso Blanca cuida a sus 3 nietos, no hay generación intermediaria, no hay padres, no hay madres. Entonces ella es como la mamá y el papá de sus nietos. ¿Y cómo hace una abuela del campo para cuidar a sus niños en un contexto que todos sabemos no es nada fácil? Esa era la pregunta, digamos que trabajé con Blanca, estuve mucho tiempo con ella y poco a poco comencé a filmarla y pues eso hace Noche Herida, es como un retrato de esa abuela que saca adelante a sus generaciones futuras, pues. Y Besos Fríos, ese corto que está presentando acá, ¿es documental también, no? Es documental, sí, es documental, pero es muy distinto a Noche Herida porque es sobre tres madres de Soacha, Luz Marina, Lucero y María. Y una cosa que siempre me llamó la atención de las madres de Soacha es que siempre su posición fue muy politizada, muy utilizada, ¿no? Como lo que vieron fue tan atroz, entonces como que siempre las contamos como una generalidad. Y lo que me llama la atención de ellas es su relación particular con los hijos. Ellas, como sus hijos desaparecieron de forma violenta, no pudieron hacer el duelo justamente. Y sus hijos siguen visitándolas, ellas siguen visitando a sus hijos. Hay una presencia que es muy fuerte y que el cortometraje Besos Fríos trata como de dar a entender, sobre todo de dar a sentir. Ellas continúan recibiendo visitas de sus hijos. Muchas veces cuando estaban perdidos y ya no sabían, se les aparecían en sueños a darles indicaciones precisas del lugar en donde estaban. Lo que se me hace muy fuerte, ¿no? Como una fuerza materna que va más allá de lo racional, pues. Empecé a soñarme con montañas, con ríos, veía armas, empecé a soñarme con él, que lo tenían así como en posición fetal, pero esposado en una casa vieja y que se lo iban a llevar los militares, que lo llevan en una patrulla que era como una cárcel, pero era una finca grandota. Pero siempre que abría mis ojos era un sueño. ¿Por qué la temática claramente social, por fortuna en mi opinión, en un país en el que, bueno, el arte está como muy desligado de esos temas? Porque yo creo que justamente como es social, entonces se dice, ya la conozco, ya lo conocemos, entonces ya se ha dicho mucho, entonces lo evitamos. Y en realidad yo creo que no se ha mirado eso como debe mirarse, es decir, sin lejanía y sin temática. Por ejemplo, las madres de Soacha no son madres de Soacha, son luceros, son Luz Marinas, son madres separadas que las unió como una circunstancia. Pero muchas veces como que uno las encierra en temática, entonces dice, no, ya conozco. Y yo creo que uno cuando hace cine, tiene que confrontarse esa realidad y tratar de construir algo con esta realidad, ¿no? Como en el caso de las madres de Soacha, que pueden reconstruir ellas después de que se les desaparecieron los hijos. El cine participa de eso también, como yo construyo una narración cuando pues, todo parece caótico y sin sentido. Y creo que en Colombia necesitamos ese tipo de apuestas, o sea, es decir, ok, queremos pasar la página, pero no creo que lo vamos a hacer así como listo. ¿Cómo diablos vamos a confrontarnos a eso sin olvidarlo? O sea, ¿cómo podemos decir, ok, pasemos a otro proceso cuando hemos estado negándolo durante tanto tiempo? Uno nunca, pues, es muy difícil saber qué repercusiones tiene el trabajo que se puede hacer y cómo le afecta a alguien. ¿Usted ha tenido alguna anécdota que recuerde de alguien que haya visto alguna de las películas, que le haya comentado algo, que le haya cambiado en algo? En el proceso de rodaje siempre es delicado porque cuando uno escoge a alguien, siempre hay gente alrededor que dice por qué le escogió a esta persona. Entonces muchas veces vienen a decir, a sabotear, como no, este tipo está filmando porque se quiere hacer mucha plata con usted. Entonces como que vienen como a romper la relación. Entonces siempre me toca explicarles que si quisiese hacer plata no haría cine o haría otra cosa. Y comenzamos a trabajar una relación así. Y después es como, lo bonito es como el proceso de maravillarse por qué están siendo miradas. Y eso siempre ha funcionado de manera muy positiva, es decir, que
la película mientras ruedo comienza a generar otras cosas en las personas que estoy filmando y cosas comienzan a salir y es como una relación virtuosa, pues a partir del momento en que uno se focaliza en una persona. ¿Fue para Blanca, por ejemplo, una especie de catarsis? Sí, yo creo que sí. O sea, me hice mucho esa pregunta porque tampoco es fácil así, pero con el tiempo me daba cuenta que el hecho de que yo la miraba y que estaba pasando con tiempo con ella y me interesaba su historia, la ayudaba en su vida y creo que hoy es otra persona con respecto a la persona que conocí, por ejemplo. Eso es Bueno, Nicolás, pues muchísimas gracias. pues, muy chévere. Todo un placer. Gracias por las preguntas. No, espero que vuelva a venir por acá.